Queridos amigos, iniciamos hoy nuestro día ya tan cercanos a iniciar nuestra Semana Santa. Santa significa justamente el santificar con esta intención profunda de un Dios que nos regala lo máximo de su propia vida. Somos nosotros quienes vamos a santificar toda esta semana. No es una semana de turismo, no es una semana de paseo, no es una semana de no sé qué cosa. Es una semana de reflexión. Es una semana en la que Dios nos invita a adentrarnos. Y pensemos qué camino estamos realizando, cómo estamos viviendo. ¿Somos felices o somos infelices? En síntesis, ¿verdad? Viviendo nuestra propia dignidad y las riquezas que el Señor puso en nuestras manos para que seamos felices. Y por eso Ezequiel, desde el capítulo 37, nos está hablando, dice, yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido, los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Recordemos que ellos están en el exilio. Entonces, yo los voy a reunir. Pero más rápido, el cajal famoso, la iglesia como comunidad, para que nosotros pensemos juntos, y pensemos, ¿estamos o no estamos ayudándonos? ¿Vivimos o no vivimos en comunidad? ¿O cada uno solamente busca sus propios intereses? Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Esta era la realidad que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Ya no se van a dividir en partidos políticos, ya no se van a dividir, no sé, en bancadas, ya no se van a dividir en cosas, ¿verdad?, que solamente los dividen, sobre todo cuando no nos ponemos de acuerdo por intereses personales. Atención, muchas de las decisiones de ahí, digo, el pueblo, de la campesino, de la indígena, de la nación. Algunas veces son problemas más bien internos de los mismos que supuestamente nos tienen que representar a nosotros. ¿Verdad? Entonces todo esto es lo que Ezequiel está diciendo, hay que cambiar. Resurrección con Isopea. Y Ezequiel es muy exigente en este sentido. Ezequiel nos hace entrar, y por eso habla incluso de cambiar ese corazón de piedra en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que pensar, el corazón de piedra, que solamente pensamos en nuestros intereses, cambiarlo en un corazón de carne. Y por eso dice, al final, si eso sucede, ellos observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Y así entonces habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia, pidamos cambio para nosotros. Comencemos por casa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.